Comarca y Empresa. Hoy recibimos en Comarca y Empresa al alcalde de Alfafar, Juan Ramón Azuara. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Nuestra intención es hablar de la economía de Alfafar. La verdad es que pensamos en la economía de Alfafar, echamos un poco la vista atrás y preparando esta entrevista incluso yo podía, pues consultar algunos datos que me resultan curiosos, ¿no? Porque la economía de Alfafar tradicionalmente, o hace unos años, era la economía ligada al triángulo del mueble, ¿no? Ese triángulo que formaba Alfafar junto a Sedaví y a Benetússer. En las mejores épocas llegó a emplear a 30.000 personas. Leía un informe de finales de 2017 que hablaba de que en la actualidad son 2.000 las personas que están empleadas en el triángulo, en Benetússer, Sedaví y Alfafar. Aquello pasó completamente a la historia. Efectivamente, también pasó a la historia el tipo de mueble que se fabricaba, ¿no? Ahora es un concepto totalmente diferente, se busca mucho el diseño y los que sí que han sabido reinventarse siguen estando en Alfafar, siguen estando en Sedaví. Lo único que han cambiado es la forma de trabajar, los proveedores, y se dedican pues de alguna forma a abrir un poco lo que es no solamente la venta, sino el interiorismo, el diseño, y están sobreviviendo algunos de los empresarios. Los que siguen fabricando el anterior tipo de mueble, el anterior concepto de mueble que todos conocemos o que todos hemos visto en casa o tenemos en casa de nuestros padres todavía, este mueble se desplazó al polígono industrial de Catarroja, de Albal y de Beniparrell, y fabrican este tipo de mueble, pero directamente para países como puede ser países árabes, Arabia Saudí o Rusia, porque es el tipo de mueble que ese concepto que sí que quieren allí, y nosotros nos hemos, por decirlo de alguna forma, no sé si evolucionado o cambiado la tendencia de compra o de tipo de mueble. Porque cuando uno mira estas cifras que se han producido en la última década, no es tanto tiempo, no sé si ha sido suficiente con una crisis profundísima por medio para absorber a toda esa gente, ¿no? De pasar de 30.000 personas empleadas en ese triángulo del mueble a 2.000. ¿Qué ha pasado con esos 28.000 trabajadores? Pues la mayoría se han tenido que reinventar, la mayoría también dejaron el mueble en la crisis y se dedicaron a la construcción. Por lo tanto, es un tema que también ahora les ha repercutido negativamente. Hay una población vulnerable de más de 55 que su oficio siempre ha sido el del trabajar el mueble de forma artesana, y con ellos pues estamos desde el SERVEF y desde pues el Departamento de Agencia de Desarrollo Local estamos trabajando en políticas, en planes de empleo para formar o reinventar y abrirles una posibilidad laboral en el mercado. Hay que decir a estos datos también que el mueble, desde el 2006 hasta que IKEA comentó la opción de poder instalarse, que fue finales del 2011, caía una media las ventas del 19% al año en ventas del mueble. Entonces, el polígono estaba de alguna forma, pues como la mayoría de polígonos de la Comunidad Valenciana y zonas comerciales que se venían abajo. Y la única forma de sobrevivir era el efecto llamada de IKEA. Y curioso, ¿no? Gente que en un momento se opuso, la única salvación después era que viniera IKEA. Y así ha sido. Y ahora nos comentan que gracias, en un pequeño estudio de mercado que hemos hecho, nos comentan que mucha gente que entra en sus tiendas, entra en su exposición, viene de ver cosas en IKEA. Porque en IKEA no es todo barato, y tampoco en IKEA tampoco está todo. Por lo tanto, se complementan muchas tiendas con el producto que tiene IKEA. Se complementan, de alguna forma compiten sanamente en ofertas, en precios, en servicios, en valor añadido, en montaje, en interiorismo. Por lo tanto, de las
70, 80.000 personas que pueden pasar un sábado o un viernes por Alfafar, no todos acaban comprando en IKEA, sino que acaban visitando el resto de zona comercial. Sí, quiero que hablemos después de lo que ha supuesto la instalación de IKEA en el municipio, ese efecto llamada, y probablemente para una gran parte de los valencianos que no son nacidos en Alfafar, es muy probable que Alfafar sea el municipio de IKEA. Y quiero que hablemos de eso, pero entroncando con el tema del empleo, ¿no? Del paro, que es una de las mayores preocupaciones de todos los ciudadanos. Entiendo que también de los de Alfafar. Mirando cifras de desempleo, lo peor llegó para Alfafar en 2013, como en casi todas partes, un 42% de tasa de paro. Es una tasa de paro altísima. Ahora estamos en el 22%. Es mucho mejor que entonces, y además los datos van siendo positivos. Si es que se puede hablar de datos positivos cuando hay gente que no encuentra trabajo, pero desde luego hay gente que sí que lo va encontrando, y esa es la parte positiva, ¿no? Mucho mejor ahora que en el peor momento, pero más del doble que la tasa anterior a la crisis. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Qué se puede hacer desde un consistorio por esos ciudadanos que todavía necesitan encontrar su sustento, que al final es su trabajo? A ver, nosotros los datos que manejamos fue que en pleno empleo, que se podría decir finales del 2006, Alfafar tenía 900 desempleados. Cuando hablábamos de pleno empleo, sí que es cierto que teníamos 3.200 desempleados en 3.200 desempleados en el año 2013. Fue muy duro. De ahí el planteamiento o que aterrizara la duda de poder abrir los domingos. Si eso generaba más empleo. Claro, delante de 3.200 personas paradas, cualquier alcalde, dirigente político exploraría todas las posibilidades de crear empleo. Actualmente creo que vamos a bajar de 2.000. En teoría estamos en el 15,5, si no me equivoco. Estamos prácticamente en la media de la Comunidad Valenciana, y lo que hemos hecho en este tiempo, pues dedicarle la llegada de IKEA revierte en unos ingresos para la población, y esos ingresos, que no solamente es tener IKEA en tu población, ¿no? O una gran zona comercial o la superficie comercial más grande de la Comunidad Valenciana, sino que es los ingresos que revierte en diferentes tipos de impuestos, y cómo tú los reviertes a la población. Y ese es creo que es el valor bueno que tiene crear una zona comercial. El visitar, el que incrementen los ingresos, porque repercute algunos directos, como puede ser el IBI y el impuesto de actividades económicas, y otros indirectos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es crear políticas de formación, políticas de empleo, ayudas a las empresas que contraten desempleados de Alfafar, y eso pues vemos que están bajando mucho pues el porcentaje de la población. Podríamos hablar que estamos a niveles, si todo va bien, a mediados del 2018 o este verano estemos a niveles del 2008. Por lo tanto, se puede respirar un poco. Nosotros solemos tener nuestro CIS local, y en nuestro CIS local el desempleo ha pasado de ser la primera preocupación a ser la segunda, casi la tercera. Ha bajado del 21%, que su primer problema era el desempleo, a que es un problema de un 10%. A esto hay que añadir que Alfafar es la población con un nivel de inmigración más alto de la provincia de Valencia. Uh-huh. Y somos las personas la población que más inmigración tiene, y esto es un hándicap. Estos valores sociodemográficos hace que tengas que duplicar los esfuerzos, porque la gente inmigrante, pues algunos por su cultura, otros por el idioma, es mucho más difícil que encuentren un puesto de trabajo o su inserción laboral, y para eso pues trabajamos desde cursos básicos de Excel, de Word, de redes sociales. La formación, en definitiva. Hasta, sobre todo, la formación enfocada a la zona comercial. Logística, almacén, marketing, ventas, atención al cliente, hostelería. Este año la formación la vamos a hacer dual. Desde el ayuntamiento vamos a hacer formación dual,
y vamos a pactar con las empresas de la población para que los desempleados de Alfafar que se formen en nuestras instalaciones van a realizar las prácticas en nuestras mismas empresas de la zona comercial, y esto abrirá un poco más el abanico de posibilidades. Una línea de ayudas para todas las empresas del Estado español que contraten desempleados de Alfafar, así como ayudas a emprendedores, y ahora estamos trabajando, o vamos a trabajar desde el Consell Municipal del Comercio y del Empleo, con los resultados de un plan de actuación comercial. Vamos a trabajar junto con el SERVEF, las aulas homologadas del SERVEF, para dar cursos y explorar todas las vías de actuar como una agencia de colocación. Me interesa mucho esto que decía del CIS local, en el que el paro ya no era la primera preocupación de los ciudadanos de Alfafar, sino la segunda y la tercera. ¿Cuáles son las otras dos? Pues como todo el mundo, por una parte la mejora de la limpieza, y luego la limpieza que, pues, por una parte está parques, jardines, por otra está vía pública, por otra está la recogida de sólidos urbanos, por otra está el riego de las calles, y sobre todo, pues creo que como en el 90-95% de la Comunidad Valenciana, la limpieza, cuando profundizas un poco y desglosas dentro de la limpieza qué es lo que le preocupa, está la problemática que tenemos con las mascotas. Bueno. Que esto creo que nos repercute a todos. Entonces, ante eso, pues nosotros vamos a tomar medidas, modificar la ordenanza municipal, pues informar a la población, concienciar. Esta ordenanza hará que todo el mundo pues salga, y repartiremos nosotros e informaremos pues botellitas con agua mezclada con vinagre para el tema de lo que son los excrementos, de intentar, en base a lo que nos dice el CIS, nosotros aplicar políticas que mejoren esa percepción. Y es importante hacerlo, y es importante la limpieza, obviamente, de las calles, pero es muy importante, yo creo, muy positivo para una localidad que el primer problema que sus vecinos tienen ya no sea ese del paro, ¿no? Que es el sustento. Paro, luego es el parking. Vuelve a aparecer el tema del parking, y es síntoma de que la gente vuelve a salir a la calle, la gente vuelve a utilizar el coche para ir a trabajar, para desplazarse, y aparte pues que va sujeto también al aumento de matriculaciones, que estamos batiendo récords en matriculación de vehículos. Por lo tanto, el segundo problema podríamos decir que se debate entre el empleo o el espacio de parking para aparcar. El casco antiguo pues dispone de muchas casas tipo modernista, con sus respectivos vados, y esto hace que nos vayamos hacia las afueras de la población a aparcar, y provoque eso, el que la gente pues se preocupe que busquemos soluciones para el parking. No es fácil, ¿eh? No. No es fácil aparcar en Alfafar, desde luego. Hablábamos de esa grandísima superficie comercial de Alfafar. Decíamos al principio que seguramente es una de las partes más conocidas por parte de otros valencianos que no son de Alfafar, y sin duda es el gran sustento económico de la población. ¿Ha pasado usted de soslayo a hablar de los horarios comerciales y de la apertura en domingo? Es un tema que está de actualidad en estos momentos. Me ha parecido notar que a usted le gustaría que se abriera todos los domingos. A ver, no exactamente. Y de hecho mi postura fue la contraria, y aquí se tiene que coger el toro por los cuernos y ser realista, ¿no? Yo cuando tuve que tomar la decisión, con 3.200 parados, es posible que de alguna forma valoraras la posibilidad, pero también tenías que valorar el compromiso del tipo de empleo que se creaba. Ajá. El tipo de empleo que se puede crear un festivo o un domingo. Por lo tanto, si es empleo de calidad, si no es empleo de calidad, o simplemente lo que se hace es flexibilizar una plantilla. Para esto, yo tengo las redes sociales abiertas para todo el mundo. Y sí que pues pisé la calle, pisé trabajadores de la zona comercial, pisé familias, y me decían pues que pues muchas veces lo que se hace es flexibilizar, no se contrata a más gente, y claro, cuando escuchas que flexibilizar es la manera elegante de decir que se empeoran las condiciones de los trabajadores que ya están. Efectivamente, y el ejemplo es que una familia puede tener la madre puede tener su fin de semana lunes y martes, y el padre que trabaja en la misma zona comercial puede tener el fin de semana miércoles y jueves. Por lo tanto, y sábado y domingo los dos trabajando.
Esto creo que va en contra. Luego no se paga como se tiene que pagar. Las horas, el convenio, cuando los sindicatos negociaron el convenio colectivo, las horas de trabajar un festivo o trabajar un domingo no se pagan igual. Y aquí es una cosa que sí que se pasa de soslayo y no hay que pasarla. Si se trabaja un domingo en un festivo, como cuando tú haces unos operativos policiales en la zona comercial, las horas se pagan de diferente forma. O cualquier empresa privada, los domingos y los festivos los tiene que pagar de forma diferente. Creo que no faltarían voluntarios